Bienvenidos a la unidad 2, predimensionado de cerchas. Iniciaremos hoy con una explicación sobre qué son las cerchas, su origen y características básicas como estructura. La definición más sencilla de cercha considera el ensamblaje de miembros estructurales, elementos cortos y rectos, en arreglo triangular o combinación de triángulos, contenidos en un plano y formando un entramado rígido que está delimitado dentro de un perímetro y que no puede ser deformado por acciones externas sin deformar uno o más de sus miembros. Típicamente, la unión de los miembros en sus intersecciones se asumen como articulaciones lisas. El arreglo es tal que todas las cargas y reacciones ocurren únicamente en esas intersecciones. Las cerchas, a pesar de estar volumétricamente definidas como elementos donde una de sus tres dimensiones, la longitud, es mucho mayor a las otras dos, las dimensiones de la sección transversal también se diferencian entre sí por mucho. Hablamos fácilmente de una relación proporcional base-altura de 1/10 en la sección transversal. Esto le confiere una capacidad de resistir momentos flectores con magnitudes mucho mayores de las que puede soportar una viga, lo que le confiere, por supuesto, a las cerchas la posibilidad de cubrir luces mucho mayores. Imaginemos la cercha como si fuese una viga. De hecho, la utilización más común de cerchas es la de sustituir una viga para tener la capacidad de cubrir luces mucho mayores, donde esta viga estaría seccionada a la mitad de la altura de su sección transversal y las respectivas mitades estuviesen separadas verticalmente una de otra una cierta distancia, con el fin de incrementar el momento de inercia de la sección transversal respecto del eje centroidal horizontal, como si expandiéramos la viga. La sección creada de esta manera, si bien es teóricamente muchas veces más resistente que la viga original, no es construible como tal, pues sería necesario, es necesario, que la distancia entre las dos mitades separadas, llamémosle cordones, se mantenga y además que éstas trabajen conjuntamente. Para ello, se utilizan uniones entre cordones consistentes en elementos rectos en un patrón que provea rigidez, en este caso, y en todo caso, un patrón triangular. Este modelo tiene gran capacidad para resistir momentos flectores, donde serán las uniones entre los cordones superior e inferior con la trama triangulada de elementos rectos las que aportarán el nexo necesario entre los diferentes miembros, aportando la estabilidad. La identificación de las partes de una cercha por grupos de miembros depende de su geometría general y posición. Asumiendo la posición más común de una cercha, esto es, actuando como elemento de soporte horizontal, y además siendo la cercha de perímetro rectangular, tenemos que los elementos paralelos a la horizontal conformarán los cordones, y dependiendo de su posición relativa respecto de la sección transversal, se denominarán cordón superior, el correspondiente a la parte superior de tal sección, y cordón inferior, el correspondiente a la parte inferior. Los miembros verticales se denominan montantes y los demás elementos en posiciones diferentes a la horizontal o vertical se denominan diagonales. Los entramados triangulares son bastante antiguos, teniendo ejemplos como la estructura de madera para el techo del pórtico del Partenón en Roma, siglo II después de Cristo, así como estructuras de techos de catedrales, teatros y salas de palacios, todos en madera, pero que realmente no constituían o constituyen cerchas, básicamente debido a la manera en que fueron producidas las uniones entre sus elementos. Tal como lo vemos en esta imagen de una choza primitiva en madera, el techo está soportado por una estructura triangulada que hace las dos aguas de la choza soportada en tres elementos verticales de sostén. Como ven, ella no es una cercha independiente, sus uniones tampoco funcionan como los de una cercha. Otros entramados funcionando bastante más próximos a la cercha las constituyeron las estructuras de puentes de guerra, construidos en madera por, entre otras razones, para poder ser quemados una vez superado el accidente de terreno que salvaba el puente y evitar el paso de los enemigos, técnica que tiene antecedentes desde la arquitectura de guerra romana en el siglo I después de Cristo. En este ejemplo del Renacimiento podemos ver que ya se podían cubrir luces considerables con una única estructura y sin apoyos
en el medio del claro. Esta estructura es muy similar formalmente a una cercha. Construida en madera, es un claro antecedente de las cerchas de hoy día. Siendo la teoría de las cerchas estáticamente determinadas uno de los problemas más simples en la mecánica estructural y que todos los elementos para solucionar numéricamente una cercha estaban disponibles en el siglo XVI, cuando se construyó este puente, sorprende que ningún intento serio hacia el diseño científico de las cerchas haya hecho antes del siglo XIX, pues fue en la primera mitad del siglo XIX que las cerchas como las conocemos hoy empezaron a utilizarse, particularmente en Norteamérica por la insaciable demanda de puentes para ferrocarriles y carreteras. En la figura se muestran algunos de los más significativos diseños propuestos y construidos hasta 1848. Las primeras tres que vemos acá, A, B y C, fueron diseñadas enteramente de madera. El resto marcaron la transición hacia el hierro. Este material determina la diferencia más consistente entre las cerchas. En los ejemplos más tempranos, como D y E, los miembros rígidos de hierro eran dispuestos verticalmente, como era más conveniente. En el último ejemplo que vemos, el F, los miembros rígidos de hierro eran utilizados como diagonales para mantener la altura de la estructura lo más baja posible. La mayoría de los ejemplos mencionados hasta ahora tienen dos características en común: la hiperestaticidad por redundancia de miembros estructurales y las uniones que no garantizaban una efectiva transmisión de los esfuerzos entre sus miembros, debido a que las cerchas se diseñaban de manera empírica, es decir, por la experiencia, y no existieron herramientas analíticas hasta mediados del siglo XIX. La disponibilidad de una teoría para el análisis de cerchas se produce cerca de la mitad del siglo XIX, tanto en Estados Unidos, con Squire-Whipple, como en Rusia, con Juralski. Se producen estas análisis de cerchas de manera independiente, por medio de un método ahora conocido como el método de resolución de nodos, en el cual las fuerzas de los miembros se obtienen considerando las condiciones de equilibrio de cada uno de los nodos, siendo una aproximación basada completamente en cálculo numérico. Más adelante, August Ritter desarrolló el método de la sección para el análisis de fuerzas en cerchas, basado en principios similares de equilibrio. Y estos son los dos métodos clásicos de cálculo para cerchas. Para la estabilidad interna de cerchas se utiliza la expresión B igual a 2n-3, donde B es el número de barras y n el número de nodos. Esta expresión parte del equilibrio que aporta una unidad fundamental, triángulo, de una cercha, y el crecimiento o diseño del patrón triangular. Sustituyendo los valores a un lado y otro de la igualdad, debería mantenerse la misma. El triángulo es la unidad fundamental de toda cercha. Sus tres barras rígidas están unidas entre sí 2 a 2 por 3 nodos, configurando una estructura rígida, como la vemos aquí en la figura 1. Para crecer, debe hacerlo triángulo a triángulo, es decir, con 2 barras y un nodo para la segunda secuencia, como en la figura 2, y de igual manera sucesivamente para las secuencias superiores. Al no cumplirse la igualdad en la expresión, se pueden dar dos situaciones descritas por las desigualdades. La primera, que es la de la izquierda, la figura de la izquierda, perdón, cuando el lado izquierdo de la expresión es menor al lado derecho de la expresión. Se configura entonces la desigualdad. B es menor, a 2n-3. En este caso, el diseño corresponde a un mecanismo inestable que se deformará completamente ante la acción de cualquier fuerza. Por lo tanto, no podrá ser una estructura. También por inspección visual es notable que el patrón o parte del mismo no responde a uno triangular. En la figura de la derecha vemos cuando el lado izquierdo de la expresión es mayor al lado derecho de la expresión, que se configura la desigualdad B es mayor a 2n-3. En este caso la cercha será hiperestática y su redundancia o grado de hiperestaticidad dependerá de la diferencia entre el lado izquierdo y el derecho de la igualdad, como lo vemos en esta figura. En este caso, dos triángulos serían suficientes para mantener rígida esta figura entre los cuatro nodos, y cuando añadimos la barra D, pues tendríamos una barra de más
un grado de hiperestaticidad y lo que haría que el lado derecho fuese mayor, el lado izquierdo, perdón, fuese mayor que el lado derecho y la diferencia entre ellos sea 1, que es el grado de hiperestaticidad. Aunque la expresión de estabilidad interna es de fácil aplicación, pues requiere contar nodos y barras, y luego sustituir a cada lado de la igualdad, debe ir acompañada de una inspección visual detallada de la configuración de la search, de manera que todas las figuras del patrón interno sean triángulos. Como se puede verificar en la cercha de la izquierda, hay inestabilidad, pues su región central no está triangulada. Los nodos B, D, E y F forman un rombo. Esto permite una distorsión de la cercha. Los miembros giran, cambiando los ángulos entre ellos, generando un desplome completo de la cercha. Igualmente, al verificar la expresión de estabilidad interna, vemos que no se cumple, pues 8 barras debe ser igual a 2 veces 6 nodos menos 3, que es 9, siendo que 8 es diferente a 9. Vemos como ese modelo, añadiendo una barra entre B y E, cumplimos con la expresión de igualdad y generamos un patrón triangulado en toda la cercha. Por inspección visual no se aprecia un patrón triangulado por encima del tirante entre los dos apoyos, los nodos A y B. Sin embargo, se trata de una forma estable al verificar la igualdad de la expresión. 11 es igual a 2 por 7 menos 3, y porque los grupos de triángulos entre A y C, así como los que están entre C y B, configuran formas rígidas, pudiendo ser pensados como miembros cada una de ellas. Como dijimos, el equilibrio interno debe ser verificado, pero también, por supuesto, el equilibrio externo es esencial y debe ser verificado. ¿Cómo se verifica? Pues en relación con los apoyos de la cercha, la estructura que la esté soportando, sean columnas, sean muros, sea lo que sea. Las cerchas hacen un uso más económico del material y resultan más eficientes que las vigas macizas a la hora de salvar grandes luces. Pero su fabricación es relativamente costosa debido al gran número de conexiones y a la complejidad de las uniones. Resultan más económicas cuando se trata de salvar luces de 30 metros o más y funcionan como elementos portantes primarios donde apoyen cerchas o vigas secundarias. La selección de la forma depende del papel que tendrá la cercha como parte del sistema estructural. Cada una de las barras trabaja exclusivamente a tracción o compresión, mientras que los momentos flectores se resuelven mediante esfuerzos combinados de compresión y tracción en los cordones superior e inferior de la cercha. Los esfuerzos de cortante se transmiten a través de las barras verticales y diagonales. Existe una gran variedad de diseños para cerchas, con diferentes configuraciones geométricas perimetrales que podríamos agrupar en 3 grandes familias. El primero, las encerradas perimetralmente dentro de formas de paralelogramos rectangulares. Las segundas, que están encerradas en formas triangulares. Y las encerradas en formas poligonales como las terceras. También están las encerradas en perímetros de forma curva, pero las asumimos similares a las poligonales si suponemos que las curvas se suavizan por efecto de aumentar el número de lados del polígono perimetral. Así también, los diseños internos de la triangulación dentro de las formas descritas pueden ser variados dependiendo de los patrones de triangulación utilizados. Ahora bien, lo más importante para nosotros como diseñadores es cómo controlar lo que hacemos, de manera que sea de utilidad en nuestras propuestas. Por lo que necesitamos, primero, las dimensiones generales del artefacto y, si es posible, las dimensiones de sus miembros principales. Por ello, estos diagramas son muy útiles como guía al momento de afinar nuestras propuestas, por lo menos a nivel de forma general. Vemos entonces en el diagrama para tipos estructurales en acero estructural que según las luces podría convenir un tipo u otro de cercha. Asimismo, una vez seleccionado, las relaciones proporcionales con la luz nos dan una idea de sus dimensiones generales y el número de tramos. Igualmente, de manera deductiva, es posible estimar los tramos necesarios para lograr un soporte adecuado en base
a cómo sea el sistema que soportará la cercha, si es un techo, si es un suelo, etc. De igual manera, en los diagramas para estructuras en madera estructural, podemos inferir las dimensiones generales. Para obtener las dimensiones particulares de los elementos de una cercha, sea en acero o sea en madera, debemos entrar en el campo del análisis y obtener parámetros aceptables para el diseño de las secciones. Y esta es una situación que abordaremos en una próxima clase. Muchísimas gracias.